Por casi 100 años, Estados Unidos controló una de las rutas comerciales más estratégicas del planeta. Pero cuando Panamá tomó las riendas, las cifras se dispararon. Y la soberanía quedó más que demostrada. En este video, exploramos las declaraciones más controvertidas y amenazantes de Donald Trump sobre el Canal de Panamá. ¿Por qué insinúa que Estados Unidos debería recuperarlo? ¿Qué hay de cierto en sus afirmaciones sobre China y las tarifas? Te revelamos datos que no solo desmienten a Trump, sino que también muestran cómo Panamá ha convertido el canal en un símbolo de eficiencia y soberanía. No te quedes sin saber la verdad. Sin más preámbulo, comencemos. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos vio una oportunidad estratégica en Panamá. Tras el fracaso del intento francés liderado por Ferdinand de Lesseps, la potencia norteamericana no dudó en intervenir, augurándose el control del futuro canal, con una jugada geopolítica maestra: apoyar la independencia de Panamá de Colombia, en 1903. Ese respaldo fue decisivo. Apenas lograda la separación de Colombia, se firmó el Tratado Aibunau-Varilla, un documento que concedía a Estados Unidos el control absoluto de la zona del canal, a cambio de un pago anual y una suma inicial. Así, en 1904, inició la construcción de la vía interoceánica, que cambiaría el comercio mundial para siempre. Lo que siguió fueron décadas de dominio estadounidense sobre el canal, hasta que el malestar panameño y la presión internacional llevaron a la firma de un nuevo acuerdo: los Tratados Torrijos-Carter, de 1977. Este pacto estableció un proceso de transición que culminó el 31 de diciembre de 1999, cuando Panamá asumió finalmente el control total del canal. Ahora, más de 2 décadas después, Trump insinúa que Estados Unidos debería volver a imponer su dominio sobre esta estratégica ruta comercial. Sus declaraciones han generado indignación en Panamá, donde el canal es símbolo de soberanía, orgullo nacional y éxito económico. ¿Se trata solo de retórica política? ¿O hay algo más detrás de estas palabras? Lo cierto es que las reacciones no se han hecho esperar, y el pueblo panameño ha dejado en claro una sola verdad irrefutable. ¿Qué declaraciones hizo Trump, y qué hay de cierto en ellas? Aquí la primera declaración de Trump sin fundamento alguno. Estados Unidos regaló el canal a Panamá por $1. Veamos la gran verdad sobre el Canal de Panamá. Cifras que lo dicen todo. Por más de 8 décadas, el Canal de Panamá estuvo bajo administración estadounidense. Y durante ese tiempo, Panamá recibió apenas $1.878 millones en aportes directos. Un número que, visto en retrospectiva, parece casi insignificante frente a lo que realmente generaba esta arteria del comercio mundial. Sin embargo, todo cambió cuando el control pasó a manos panameñas en el año 2000. En solo 25 años de administración soberana, los aportes al Estado panameño han ascendido a $28.232 millones. Sí, tal y como lo piensan, eso es 28 veces más que lo entregado por Estados Unidos en 85 años. Si hacemos un balance, las cifras son reveladoras. Los ingresos anuales bajo la administración panameña han sido 51 veces mayores que en la época de dominio estadounidense. En términos proporcionales, Panamá ha obtenido en solo 25 años el equivalente a 15 veces lo que recibió en casi un siglo, bajo control foráneo. Pero el dato más impactante es este. Si Panamá realizara una auditoría completa de los ingresos que Estados Unidos obtuvo con el canal durante esos 85 años, quedaría en evidencia que esta mega obra se estima que se pagó por sí sola al menos 5 veces. Sin contar las inmensas ganancias que jamás fueron reportadas. Y aún hay más. La administración panameña no solo ha superado con creces los aportes históricos de Estados Unidos, sino que ha demostrado una capacidad de crecimiento sostenido, impulsando la competitividad del canal con inversiones estratégicas como su histórica ampliación. Los hechos hablan por sí solos. La gestión panameña es más eficiente, más rentable y completamente soberana. Panamá no le debe ni un solo centavo a Estados Unidos. Concluimos que es completamente falso lo que dice Trump. Ahora analicemos la siguiente afirmación extrapolada de Trump. Estados Unidos perdió 38.000 vidas estadounidenses durante la construcción del canal. Veamos la historia.
ya que no solo fue el costo humano, sino también las profundas desigualdades que marcaron esta monumental obra. Los números no mienten. Durante la construcción del canal, se registraron más de 5.600 muertes. Una cifra escalofriante, que esconde una realidad aún más impactante. De estas muertes, el 80% fueron obreros provenientes de las Antillas. Mientras que entre los estadounidenses, solo hubo 350 fallecidos. ¿Cómo es posible esta desproporción tan abrumadora? La respuesta es tan clara como desgarradora. Los estadounidenses ocupaban funciones administrativas, jefaturas y roles de ingeniería, lejos de los peligros que acechaban a los obreros comunes. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más cruda. Mientras los estadounidenses trabajaban en oficinas, o supervisaban desde posiciones seguras, los obreros antillanos eran arrojados al corazón del infierno. Derribaban montañas, excavaban bajo el sol abrasador y la lluvia torrencial, y enfrentaban derrumbes e inundaciones, que los sepultaban sin piedad. Las largas jornadas bajo condiciones extremas, les causaban cuadros críticos de enfermedades. Desde resfriados severos, hasta algo mucho más mortal. La fiebre amarilla. Transmitida por el despiadado mosquito, que campaba a sus anchas en la selva panameña. La selva misma, era un enemigo implacable. Imagina trabajar en un entorno, donde cada paso, podía significar la muerte. La selva no solo escondía peligros como serpientes venenosas y terrenos traicioneros, sino que también era el hogar de enfermedades que diezmaban a los trabajadores. La fiebre amarilla se cobró incontables vidas, convirtiéndose en el principal verdugo de esta tragedia. ¿Cómo era posible sobrevivir en un lugar donde el aire que respirabas podía matarte? Mientras los estadounidenses supervisaban desde la seguridad de sus oficinas, miles de obreros antillanos perdían la vida, en condiciones que hoy consideraríamos inhumanas. Esta es una historia de sacrificios, desigualdad y dolor, que quedó enterrada bajo las aguas del canal. En definitiva, concluimos que es completamente falso lo que dice Trump. Nos vamos a la siguiente afirmación de Trump, que carece de base. Es una completa estafa de parte de Panamá, por las ridículas tasas que le cobran a las navieras y buques de la Armada de Estados Unidos. Veamos la verdad sobre cuánto pagan los buques de la Armada de Estados Unidos. ¿Y cuántos buques de carga poseen? A diferencia de los buques comerciales, los de la Armada no pagan un peaje convencional, sino una tarifa basada en su tonelaje. En los 25 años de administración panameña del canal, los buques de la Armada de Estados Unidos han pagado apenas $25 millones en total. Es decir, un promedio de solo $1 millón por año. Pero lo más sorprendente es que estos buques ni siquiera esperan su turno. Mientras las embarcaciones comerciales deben seguir un estricto sistema de reservas y filas, los buques de la Armada estadounidense tienen un trato especial. Se les permite romper filas y pasar sin demoras. Este privilegio exclusivo no se concede a ninguna otra nación. Estados Unidos supera a China en el tránsito de mercancía por el Canal de Panamá, consolidándose como su principal usuario, mientras que China ocupa la segunda posición. La diferencia en volúmenes de carga es abismal. Estados Unidos moviliza cerca del 67% de la carga total que atraviesa por el canal. China, en comparación, representa aproximadamente el 16% del total transportado. El Canal de Panamá no es solo una ruta estratégica, sino el epicentro del comercio global, conectando a 170 países y más de 1920 puertos en todo el mundo. Su impacto en la economía panameña es incalculable, asegurando el flujo de bienes esenciales y consolidando a Panamá como un actor clave en la logística internacional. Por otro lado, los buques comerciales internacionales deben cumplir con un proceso completamente transparente a través del portal de reservas del Canal de Panamá, donde registran sus pagos y trámites de manera regulada y equitativa. Ahora bien, los peajes representan el costo de utilizar el canal y son determinados por diversos factores, como el tonelaje o la capacidad de carga del buque, dependiendo de su tipo y de si transportan carga o navegan en lastre. Estos factores provocan que las tarifas varíen.
Para establecer estos peajes, el Canal de Panamá se rige por el Sistema Universal de Arqueo de Buques, basado en el Convenio Internacional de 1969. Es crucial destacar que la Autoridad del Canal de Panamá no aplica aumentos discrecionales, ni cobra tarifas diferenciadas según el país de origen del buque. En cuanto a la flota comercial de Estados Unidos, esta ha sido prácticamente inexistente desde 1960. Esto debido a la falta de subsidios gubernamentales para la construcción de buques. Hoy en día, menos del 10% de la mercancía que entra o sale de Estados Unidos viaja en buques de bandera estadounidense. En su lugar, el país depende de 5 grandes consorcios navieros internacionales que controlan el comercio marítimo y garantizan el abastecimiento de bienes esenciales. Por ejemplo, buques cargados de televisores y iPhones provenientes de China cruzan el Canal de Panamá rumbo a la costa este de Estados Unidos. Pero ninguno de ellos es de origen estadounidense. En consecuencia, los peajes que pagan estas navieras no incluyen ningún tipo de trato especial. Ahora bien, ¿cómo y cuándo decide la ACP aumentar las tarifas del canal? Uno de los factores determinantes es el clima. En 2024, un verano prolongado redujo drásticamente los niveles de agua en los lagos Gatún y Alajuela, fundamentales para la operación del canal. Con menos lluvias, la cantidad de agua disponible se volvió insuficiente para mantener el tráfico marítimo en su capacidad máxima. Ante esta situación, la ACP tuvo que aumentar los peajes. Pero lo hizo de manera transparente. Las navieras fueron notificadas y participaron en reuniones donde se les explicó detalladamente el motivo del incremento, así como los beneficios a largo plazo. En ningún momento se aplicaron aumentos arbitrarios ni preferencias injustificadas. La ACP sigue utilizando la misma fórmula de cálculo establecida cuando el canal era administrado por Estados Unidos. Los parámetros de cobro están estipulados en tratados firmados por ambos países, garantizando la competitividad y transparencia del canal. No hay tarifas abusivas ni prácticas injustas, como algunos líderes políticos han sugerido. La verdad es clara. La administración panameña ha mantenido el canal eficiente, rentable y justo para todos sus usuarios. En definitiva, concluimos que es completamente falso lo que dice Trump. Otra inflada afirmación de Trump. Estados Unidos ha gastado más dinero del que se haya gastado en algún otro proyecto. Veamos la verdad de cuánto pagan los buques de la Armada de Estados Unidos y cuánto pagan los buques de carga. En 1903, un acuerdo histórico selló el destino de Panamá. El tratado con Estados Unidos permitió a este último emprender la construcción de un canal interoceánico a través del Istmo, el cual había sido iniciado por los franceses. Al año siguiente, Estados Unidos compró los derechos y propiedades de la Compañía Francesa del Canal de Panamá por $40 millones y dio inicio a una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la historia. 10 años después, el Canal de Panamá estaba terminado, con un costo aproximado de $387 millones. A lo largo del siglo, la inversión de Estados Unidos en la empresa canalera ascendió a cerca de $3.000 millones. Pero hay un detalle que pocos mencionan. Durante los 85 años en que Estados Unidos administró el canal, las inversiones extraordinarias brillaron por su ausencia. Sin embargo, tras la transferencia del control a Panamá, la situación cambió drásticamente. Se llevó a cabo una de las obras más colosales de la región: la ampliación de las esclusas. Esta nueva infraestructura, construida con tecnología de vanguardia y bajo estrictos estándares de eficiencia, permitió que el Canal de Panamá se volviera más competitivo que nunca. Ahora, los gigantescos buques Neo-Panamax pueden cruzarlo, generando ingresos significativamente mayores debido a los elevados peajes que pagan. Pero eso no es todo. Mientras las esclusas antiguas desperdiciaban millones de litros de agua en cada operación, vertiéndola irremediablemente al mar, las nuevas esclusas, diseñadas y construidas bajo la administración panameña, han cambiado por completo el panorama. Gracias a un sistema innovador, ahora se ahorra hasta un 60% del agua en cada esclusaje. Un avance que no solo representa eficiencia, sino que también asegura la sostenibilidad de la ruta interoceánica a futuro.
Cabe recordar que durante la administración estadounidense, las ganancias del canal iban en su mayoría hacia Washington, mientras que Panamá recibía apenas centavos. Una suma insignificante en comparación con la colosal rentabilidad de la vía. Pero todo cambió tras la recuperación del canal. No solo se superaron los aportes históricos de Estados Unidos, sino que la gestión panameña demostró una capacidad de crecimiento sostenido, maximizando los ingresos y asegurando una rentabilidad sin precedentes. En otras palabras, Panamá ha demostrado al mundo que no solo es capaz de administrar su canal con eficiencia, sino que lo ha hecho mejor que su antiguo administrador. Y lo más importante, es que hoy la República de Panamá no le debe ni un solo centavo a Estados Unidos. La historia ha dado un giro inesperado. El pequeño país del Istmo se ha convertido en el dueño absoluto de una de las rutas comerciales más estratégicas del planeta. En definitiva, concluimos que es completamente falso lo que dice Trump. Seguimos analizando las afirmaciones sin sentido de parte de Trump. China opera el canal. Estados Unidos regaló el canal a Panamá, no a China. El tratado ha sido violado. Veamos la verdad sobre este argumento. El Canal de Panamá es 100% panameño. Desde su administración hasta su fuerza laboral, no hay ningún país extranjero dirigiendo sus operaciones. Sin embargo, las declaraciones de Donald Trump han intentado sembrar dudas, afirmando que en las entradas del canal hay puestos operados por chinos que atentan, según Trump, contra la seguridad. ¿Pero qué hay de cierto en esto? La realidad es clara. Los vínculos diplomáticos y comerciales entre Panamá y China son puramente de negocios. Las empresas chinas instaladas en Panamá, como puertos que ofrecen servicios de carga y descarga de contenedores, no tienen acceso a la administración del canal. De hecho, la presencia de empresas chinas es común en muchos países de América, incluyendo Estados Unidos. ¿Sabías que hay empresas chinas operando dentro de Estados Unidos y empresas estadounidenses haciendo lo mismo en China? Es un intercambio comercial global, no una amenaza. Pero aquí viene lo más impactante. El Canal de Panamá no fue un regalo de Estados Unidos. La firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 fue el resultado de casi 100 años de administración estadounidense y una serie de incumplimientos por parte de Estados Unidos hacia Panamá. Durante ese siglo, el recaudo de peajes benefició principalmente a Estados Unidos, mientras que Panamá recibió migajas en comparación. ¿Eso suena a un regalo? Por supuesto que no. Mientras algunos intentan distorsionar la realidad, Panamá ha demostrado ser un administrador eficiente y neutral del canal. No hay privilegios, no hay desventajas. El servicio es equitativo para todos los buques, sin importar su origen o su destino. Las declaraciones de Trump carecen de fundamento. El Canal de Panamá es administrado por panameños, para panameños. La presencia china en el país se limita a negocios comerciales, tal como ocurre en muchas partes del mundo. Por ende, no ha violado ningún acuerdo, ni tampoco ningún tratado. En definitiva, concluimos que es completamente falso lo que dice Trump. Veamos ahora una última declaración. Y es justo de las más temerarias de Trump. Tomaremos el Canal de Panamá de vuelta, ya sea por coacción económica o militar. Aquí una historia que mezcla diplomacia, amenazas y una lucha por la soberanía, que podría desencadenar un conflicto global. Comencemos con los hechos. Cuando el Canal de Panamá pasó a manos panameñas en 1999, se creó una junta directiva, integrada por 11 miembros, de los cuales, 10 eran panameños, y el administrador era un estadounidense. Este administrador permaneció en el cargo durante 10 años, para asegurar una transición ordenada. Pero aquí viene lo crucial. Una vez completada la transición, todo el equipo fue ocupado por manos panameñas. No hay personal chino laborando dentro de la autoridad del Canal de Panamá. Es decir, la ACP. El canal es 100% panameño. Ahora, hablemos de Donald Trump. Desde su campaña, Trump promovió la idea de un gobierno de paz, comprometido a evitar conflictos y fomentar la armonía entre las naciones.
Incluso pidió a Rusia que cesara sus conflictos. Pero, ¿cómo se reconcilia esto con sus declaraciones sobre el Canal de Panamá? El día de su toma de posesión, Trump reafirmó su postura de tomar el Canal de Panamá por la fuerza, si fuera necesario. ¿Cómo es posible que la potencia número 1 del mundo amenace directamente a un país pequeño como Panamá, que no cuenta con fuerzas armadas ni ventajas militares? Panamá es un país democrático y neutral, y su neutralidad ha sido clave para su éxito durante los últimos 25 años. Pero aquí está la ironía. Panamá y Estados Unidos son firmantes de dos tratados que protegen la neutralidad y la administración del canal. Uno de ellos es el Tratado de Neutralidad, que establece que Panamá debe garantizar el libre tránsito de buques por la vía interoceánica. Panamá no puede ofrecer privilegios ni desventajas a ningún país. Este tratado no fue firmado solo por Panamá y Estados Unidos, sino también por 40 países de todo el mundo, incluyendo a Costa Rica, Colombia y Venezuela. El Canal de Panamá, bajo administración panameña, ha sido un modelo de eficiencia. Jamás ha habido una incidencia que impida el libre tránsito o suspenda las operaciones por mal manejo. El servicio es de calidad, sin importar el origen o destino de los buques. Además, el peaje del canal representa solo el 5% del valor del flete entre Asia y Estados Unidos. Y por él transita el 2.7% del comercio mundial. En definitivo, concluimos que es completamente falso lo que dice Trump. A raíz de las incendiarias declaraciones de Donald Trump, el presidente de Panamá respondió con una firmeza inquebrantable. En sus palabras, cada metro cuadrado del canal es, y seguirá siendo, panameño. Sus palabras no solo despejaron cualquier duda, sino que reafirmaron la soberanía absoluta del país sobre su ruta interoceánica. Además, desmintió categóricamente cualquier insinuación de interferencia extranjera, dejando claro que China no participa en las operaciones diarias del Canal de Panamá. Con esta contundente declaración, el mandatario panameño desarmó la narrativa errónea, exponiendo la verdad ante el mundo. Las acusaciones de Trump son completamente falsas. Por otra parte, líderes internacionales de naciones clave, como Alemania, México, Rusia, China y España, han alzado su voz con un mensaje contundente. El Canal de Panamá pertenece a Panamá. Han reafirmado que el país es una nación plenamente democrática y soberana, cuyo control sobre su vía interoceánica es incuestionable. Asimismo, han instado a Donald Trump a respetar los tratados Torrijos-Carter y el Tratado de Neutralidad. Pilares fundamentales que garantizan el tránsito global sin privilegios ni presiones externas. Con estas declaraciones, la comunidad internacional deja claro que cualquier intento de desconocer estos acuerdos sería un atentado contra el orden global y la estabilidad del comercio marítimo. El Canal de Panamá no es solo una obra de ingeniería impresionante. Es un símbolo de soberanía, resiliencia y progreso. A lo largo de su historia, ha sido testigo de luchas, sacrificios y triunfos. Pero también, de un cambio profundo, impulsado por la determinación de un pueblo. Y en especial, por el papel fundamental de las mujeres. Hoy, más que nunca, queremos reconocer a las mujeres panameñas, y de todo el mundo, que han contribuido a construir un futuro más justo y equitativo. Desde las que trabajaron en las sombras durante la construcción del canal, hasta las líderes que hoy defienden su administración con firmeza y sabiduría. Su impacto es imborrable. Gracias a su fuerza, visión y dedicación, el Canal de Panamá no solo es una ruta comercial, sino también un faro de esperanza, y un recordatorio de que juntos, podemos superar cualquier desafío. Gracias, por ser el corazón de este cambio. Por demostrar que la verdad, la justicia y la soberanía no son negociables. Y por inspirarnos a seguir luchando por un mundo donde la equidad y el respeto sean la norma y no la excepción. El canal es panameño, y su futuro es brillante, gracias a quienes nunca dejaron de creer en él. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero, y activa la campanita, para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos llevará a cabo la idea de quitarle el canal a los panameños? ¿Consideras que Panamá ha administrado el canal
mejor que Estados Unidos, y que no ha violado el tratado? ¿Estás de acuerdo en que las afirmaciones de Trump sobre el Canal de Panamá carecen de fundamento? Te esperamos en el próximo video. Hasta la próxima.